La lectura bíblica hoy está en Lucas 15, versículos 1 al 12. La palabra de Dios dice así: Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola: Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. El título del mensaje de hoy es La oveja, la moneda y el hijo. Parece el título de un cuento, pero en realidad aquí Jesús contó 3 parábolas o 3 historias acerca de una oveja, una moneda y un hijo. Y notarás acerca del gozo de Dios cuando los pecadores son encontrados. Para comprender mejor estas 3 parábolas debemos observar quiénes estaban con Jesús en ese momento. Versículos 1 y 2 de Lucas 15 nos dicen que los que estaban con Jesús eran hombres pecadores. Es decir, había 2 clases de personas, pero ni unos ni otros llevaban vidas buenas, correctas, ante Dios. Por un lado, dice el versículo 1, estaban los recaudadores de impuestos, pecadores, que se acercaban a Jesús para oírlo. Y por otro lado, dice el versículo 2, estaban los fariseos y los maestros de la ley que se pusieron a murmurar. Dijeron: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Notas qué clase de personas había alrededor de Jesús cuando contó estas 3 parábolas? Por un lado, pecadores, hombres ladrones, deshonestos, libertinos. Y por otro lado, gente tipo fariseos, murmuradores, que les gustaba criticar a los demás, juzgar a los demás, que se creían mejores personas que los demás. Por eso, con estas 3 historias, Jesús les enseñó a ellos y a nosotros acerca de 3 cosas. Número 1, acerca del pecado. Número 2, acerca de Dios, quién es Dios. Y número 3, acerca de la salvación. Veamos una por una. En primer lugar, Jesús y el pecado. Eso es lo primero que vemos en las historias. Jesús explica qué es el pecado. Y mira, piensa, ¿qué tienen en común en las historias? La oveja, la moneda y el hijo, que los 3 estaban perdidos. Esto es lo primero que podemos notar en la historia. Dice el versículo 4, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. La otra historia, versículo 8, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Y la tercera, versículo 13, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Te das cuenta? Las 3 historias nos dicen acerca de algo que se había perdido: una oveja, una moneda, un hijo. Jesús está diciendo con estas historias qué es la situación del ser humano. Jesús habla aquí de hombres y mujeres que están perdidos porque han perdido a Dios. Y esta es la manera en que Jesús nos está diciendo aquí qué es el pecado. Pecado, sencillamente, es estar perdido. Pecado es estar lejos de Dios, es alejarte de Dios. Como la oveja que se fue lejos de su pastor, como la moneda que cayó de las manos de su dueña, y como el hijo que se fue lejos de su padre. Y la Biblia dice que estar lejos de Dios, alejarse de Dios, esto lleva a la muerte. Una muerte espiritual, una muerte emocional. ¿Qué piensas de la oveja que se fue lejos del pastor y del rebaño y que andaba sola por los montes y los precipicios? Pues una muerte muy probable, segura.
¿O qué piensas del hijo que se fue lejos y derrochó todos sus bienes? Pues tuvo dolor, miseria, aflicción. Dice la historia del hijo perdido que llegó al punto en que quería de la comida de los cerdos. Este pecado humano es algo muy complejo, es profundo. La oveja se fue lejos por terca, por necia. La moneda se pierde por descuido, por distracción. El hijo perdido se va lejos por egoísta, por ambicioso, por necio, se malgasta toda la herencia de su padre. Eso es el pecado contra Dios. Es una mezcla compleja de orgullo, terquedad, necedad, es distraerte de Dios, y esto también es descuido. El pecado está muy arraigado en nosotros, en los hombres y mujeres, y hace que no busquemos a Dios, que no amemos a Dios, no nos interesemos por Dios. Al contrario, lo evitamos, nos alejamos, lo evadimos a Dios. Número 2, Jesús y Dios. En segundo lugar, Jesús nos enseña en estas historias acerca de Dios. En esas 3 historias, Jesús nos enseña a conocer quién es Dios, cómo es Dios. Y mira las historias. Miren la primera historia de la oveja perdida. En esa historia Jesús dice que Dios es como un pastor que se preocupa por la oveja perdida, que se había alejado y perdido, porque dice el versículo 4, no deja el pastor las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Dios es una persona, con mayúscula, persona espiritual, que se preocupa por ti y que te busca y quiere cargarte en sus hombros y llevarte a casa. Dios sabe que nunca estarás tranquilo, nunca tendrás paz hasta que estés en casa, cerca de Él. Y luego en la segunda historia de la mujer, la historia ilustra muy bien la manera en que Dios, el Señor, busca con mucha determinación y cuidado a los que Él ama, a sus escogidos, porque el versículo 8 dice que la mujer dice, no enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta encontrarla, la moneda. En esos días las casas no tenían ventanas amplias, no tenían buena iluminación, eran casas semioscuras, y aún así la mujer fue tan determinante, tan decisiva, que al final encontró su moneda perdida. Así es Dios. Así es como podemos entender quién es Dios, y así es Dios contigo. Dios te busca, te está buscando. Y aunque tú lo resistas y lo quieras rechazar, cosa que todos hacemos, Dios un día te encuentra, porque Él te ama y se compadece de ti. Y la tercera historia puede ser un poco más comprensible para nosotros, porque si tú eres un papá, un padre de familia, que tienes tus hijos, tus hijas, bueno, piensa, el hijo se va lejos, se pierde, y el padre de la historia, que representa a Dios, dice que cuando lo ve regresar a casa, cuando su hijo regresaba, dice que el padre corrió hacia él y lo abrazó y lo besó y lo vistió de ropas nuevas y le puso un anillo de la familia y le preparó una gran fiesta. ¿Por qué el padre hace eso? Porque lo amaba, porque amaba mucho a su hijo. Así como tú y yo amamos a nuestros hijos, Dios es un Dios que nos ama. Tan grande es su amor de nuestro Padre Celestial hacia ti y hacia mí. Entonces, si tú dices, ¿quién es Dios? ¿O cómo es Dios? Dios es alguien que tiene tanto amor por nosotros, que aun cuando estamos perdidos y estamos alejados de Él o no queremos saber nada de Dios, Él viene a buscarnos. Y Él viene decididamente a buscarnos y a encontrarnos. Y si Dios te busca, tarde o temprano, te encuentra. Hubo un hombre famoso en Inglaterra llamado C.S. Lewis, era un profesor de la Universidad de Oxford. Él era ateo, es decir, no creía en Dios. Y un día un amigo de él le habló de Dios y lo animó a que conociera a Dios. Pero Lewis, dice su biografía, que se resistía a creer. Él no quería saber nada de Dios. Él no quería tener fe en Dios. Y él cuenta que
al fin un día se convirtió en un cristiano y dijo lo siguiente, cito a C.S. Lewis, fui arrastrado, pataleando, gritando al reino de Dios. Dios me hizo jaque mate a mi orgullo intelectual. Y en tercer lugar, vemos también que en las tres historias Jesús habla de la salvación. Esto es lo que vemos al final también en cada una de las tres historias. El Señor Jesús nos enseña acerca de la salvación de Dios. ¿Qué es esto de la salvación de Dios? Bueno, nota que cuando Jesús termina cada una de las historias, Jesús las termina con una nota de que algo ha sido encontrado, algo ha sido hallado. La oveja perdida es encontrada, versículos 5 al 7, dice, cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. La moneda, en la otra historia, es encontrada, versículo 9. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Y la historia del Hijo también termina con las palabras del Padre diciendo al final que el Hijo ha sido encontrado. Versículo 32, dice el papá, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esto es la salvación. Esta es la salvación de tu vida, de mi vida. La salvación significa que has sido encontrado por Dios y que ahora puedes tener una relación con Dios, un conocer más de Dios. ¿Quién es Dios? Y un día, en el futuro, estarás con Él por toda la eternidad. Tan grande es esta salvación de tu vida que dice en las historias que Dios se regocijó por los pecadores que se arrepienten y vuelven a Dios. Jesús lo dice varias veces en las historias. Dijo, les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Ahora, piensa esto finalmente. ¿Cómo es posible que estemos seguros de esta salvación? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que en verdad Dios me ha salvado? Dios me ha encontrado. Porque alguien pagó por ti. Esa es la respuesta. Debes saber que Dios no solamente te ama y te salva. Es verdad que para ti la salvación de Dios es gratuita, no te cuesta nada, pero alguien tuvo que hacer un pago por tu salvación. Tu salvación tuvo un costo. Y este costo fue la vida del Señor Jesucristo, quien murió por ti en la cruz. Por eso también en esas historias Jesús es la oveja que fue sacrificada en la cruz, el cordero que fue sacrificado. Jesús, el Salvador, también es el fuego que se consume en la lámpara de aceite de la mujer buscando su moneda perdida. Jesús es como un buen hermano mayor que quiso compartir su herencia con su hermano menor. El vestido, el anillo, el becerro gordo, todo le pertenecía al hermano mayor y él lo compartió con su hermano menor que regresaba a casa. Tu salvación tuvo un costo y el costo fue la muerte del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Dios sacrificó a su propio Hijo y lo abandonó en la cruz por causa de tus pecados para que tú y yo tengamos la seguridad del perdón de Dios y la salvación de Dios. Mira, ninguna otra religión en el mundo te enseña acerca del precio que Dios ya pagó por ti. Todas las demás religiones en el mundo te enseñan que tú debes de pagar, que tú debes de hacer algo, que a ti te debe costar, que tú debes pagar por tu salvación cumpliendo tus deberes religiosos, obedeciendo las reglas de tu iglesia, esforzándote por ser buena persona. Todos te enseñan eso, cumpliendo las leyes morales. Solo el cristianismo del Evangelio te dice que otro pagó ya por tu salvación. Que tu salvación fue muy costosa, pero que tu Salvador Jesucristo ya lo pagó todo con su vida y con su muerte. Esta salvación se recibe por la fe en Cristo, nada más, en nada más. Por eso, deja de poner tu fe en tus propios esfuerzos y traslada tu fe en los esfuerzos de Cristo, quien vivió y murió por ti. Esto te hace un cristiano. Esto te acerca a Dios, te hace conocer y estar cerca de Dios.
Te pregunto, ¿lo crees así? ¿Es Jesús tu real Salvador? ¿Quién es Jesús para tu vida? Termino con un dato que quiero compartirte. Imagina que la distancia de la Tierra al Sol que son 150 millones de kilómetros, la distancia de la Tierra al Sol, fuera el grosor de una hoja de papel. Esta distancia. Entonces, la distancia de la Tierra a la estrella más cercana, aparte del Sol, sería de una pila de papel de 21 metros de alto. El diámetro de nuestra galaxia, donde se encuentra nuestro sistema solar, sería una pila de papel de 93 metros de alto. Y nuestra galaxia es solo un simple punto, una de un infinito número de galaxias que se encuentran en una parte del universo que podemos ver. Si, como la Biblia dice, Jesucristo en Hebreos 1:3 es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, te pregunto, piensa, ¿esta es la clase de persona a la que le pides que solamente sea tu ayudador? ¿O que solamente sea como un consejero? Por supuesto que no. Si tú estás relacionado con tal persona, Él será una de dos. Será tu absoluto salvador y dueño de tu vida, o no será nada para ti. Y te pregunto otra vez, ¿quién es Jesús para ti? Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de estas historias tú nos enseñas acerca de lo que somos, de cuántas veces fallamos y no hacemos lo que dice tu palabra, nos alejamos de ti, no te buscamos. Pero también nos hablas acerca de lo que eres tú, nuestro Dios, y nos hablas acerca de nuestra salvación que podemos tener por la fe en Jesucristo. Te pedimos, Señor, que así sea, que nuestra fe en Jesucristo sea puesta en Él para tener tu salvación, tu amor, Señor, porque has enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias por esa salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.